Hola Neri, ¿cómo andás? Estoy bajando mi energía, aquietando un poquito. Hola Carlos, ¿cómo andás? Qué bueno, volvimos con las meditaciones, ¿no? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, espero que estén bien. Eh, Hola. Eh, bueno, voy a contar un poquito qué vamos a hacer hoy, para qué es este vivo. Fantástico, muy bien. Así debe ser, muy bien. Bueno, genial, me alegro. Eh, Estoy ahí, yo estoy todavía con la energía medio movida. No sé si es ¿cómo se llama? El eclipse que llega mañana. 30 tenemos un eclipse bastante potente porque es un eclipse muy conectado con la energía material. Así que nada, prepararnos hoy, la idea era prepararnos hoy para bajar esta energía y estar bien preparados para aprovechar la energía del portal, porque todo eclipse de alguna manera es como un cambio energético que nos permite entrar en un tipo de energía más fuerte, más potente, hacer cambios energéticos, y particularmente viene a ayudarnos a materializar. Así que bueno, recomiendo mucho aprovechar la meditación que hoy vamos a hacer, porque de alguna manera vamos a estar eliminando lo que pueda estar bloqueándonos para aprovechar la energía de este eclipse. Así que bueno, voy a hablar un poquito, mi idea era no hacerlo muy extenso, pero hablar un poco de lo que es el universo mental. Digamos, qué sucede cuando nosotros no estamos moviéndonos bien a nivel mental. Gracias, gracias. Porque bueno, puede pasar que si bien nosotros estamos de alguna manera tomando decisiones de forma continua, puede que las lógicas que estamos usando para tomar estas decisiones nos estén ayudando, llevando por buenos caminos o bloqueando, ¿sí? Cuando las lógicas nos están ayudando, la energía fluye. Cuando nuestras lógicas empiezan a dejar de funcionar, porque por ahí no funcionaron un tiempo y no fue bien, pero cuando nos dejan de funcionar, la energía empieza a bloquearse y a no fluir, y entonces se empieza a generar en el campo energético, en distintas partes del cuerpo, bloqueos de energía. Serían como si fueran nubes energéticas, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Que están bloqueando tu energía porque tu mente está usando una lógica que ya no es posible para los desafíos o las experiencias que estás teniendo en ese momento de la vida. Funcionaron en otro momento, pero en este momento te está pidiendo tu energía que cambies, ¿sí?, la forma en la que estás pensando o en la que estás viendo una situación. Acá dice Carlos, ¿cuándo estar abierto a tu centro? A ver, en realidad, claro, cuando nosotros estamos en el equilibrio, o sea, realmente tenemos nuestros centros en equilibrio, sí vamos a, digamos,
decidir de una forma más eficiente y la energía va a estar fluyendo, porque si yo estoy en equilibrio, la energía que entra y sale. Sí, hola Marcelo también, no te había visto. Entonces, si yo estoy fluyendo desde mi equilibrio, mis decisiones, y lo podemos ver porque en general, cuando estamos en equilibrio, estamos en calma. Gracias. Estamos en calma. Entonces, si yo estoy en equilibrio, para mí es más fácil tomar una buena decisión porque va a estar muy alineada con ese que yo soy. ¿Sí? Y de hecho, recomiendo siempre que si vas a tomar una decisión, trates de encontrar ese centro. Sobre todo decisiones importantes de la vida. Hola, buenas noches. Gracias. Esa es una recomendación, pero en general nosotros como nos vamos moviendo a lo largo del día, nuestra energía se va moviendo y depende de lo que llega a nuestra vida, a nuestra experiencia diaria y de nuestras tendencias lógicas, mentales, hacia dónde se va a polarizar la energía. ¿Sí? Entonces mi recomendación en este punto es que si nosotros estamos usando lógicas que nos vamos dando cuenta que ya no nos funcionan y no nos permiten esa fluidez que necesitamos, empecemos a observar cuál es el patrón que nos está limitando. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces, desde ese reconocimiento del patrón mental, nosotros podemos, hoy vamos a trabajar, elevar nuestra energía a niveles más conscientes para poder hacer cambios de nuestros patrones. Exacto, el tema es darnos cuenta de que nos sirve. Acá dice, hay que desechar lo que no sirve. Ahora, ¿qué es lo que no nos sirve? Porque si yo estoy súper acostumbrado a tener una forma de pensamiento que me enseñaron tal vez cuando era chico o de adolescente, aprendí y me funcionó, y de repente mi vida cambia y esa misma lógica que yo usé toda la vida y me recontra funcionaba, me deja de funcionar, me cuesta desecharla porque estoy tan apegado a mis ideas que me cuesta soltarlas. Esto es lo que sucede con el campo mental. Estoy tan apegado que aunque sufra, ¿sí? Hola May. Aunque sufra, lo que hago es seguir manteniendo mi forma de actuar. Hola Alejandro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, que obvio lo hacemos totalmente inconsciente porque nuestras lógicas mentales y nuestras programaciones, yo marco acá atrás porque para mí como el inconsciente está detrás, no lo vemos, ¿no? Está acá. Entonces, exacto, malas creencias o tal vez creencias improductivas para ese momento. Hay algunas que son malas y hay otras que son improductivas, que no sirven. Hay momentos en la vida en que una creencia nos sirve porque nos hace evolucionar, pero hay momentos donde eso mismo que nos ayudó a evolucionar de repente nos empieza a obstruir porque nos servía para, no sé, los 17 años, pero no sirve para los 30, ¿sí? Y cuando, digamos, esas lógicas están asociadas a creencias del contexto, todavía es más difícil soltarlas, porque tu mente es como que quedó como enganchada con esa lógica, ¿sí? Entonces, aquí, por eso quería marcar esto que nosotros llamamos programas, son lógicas de pensamientos. Y esas lógicas de pensamientos son las que nos terminan llevando a que cuando no estamos dispuestos a cambiarlas, nos encontremos una y otra vez con la misma piedra. Hola Marce. Los aprendizajes son continuos, exacto. Los aprendizajes son continuos porque de alguna forma siempre estamos como almas
yendo hacia la libertad. El alma, lo que, digamos, viene a aprender al final es a cómo liberarse a sí misma, cómo encontrar esa esencia que es y liberarse. Hola. Entonces, si nosotros vamos recorriendo el camino del aprendizaje, empezamos a reconocer que nuestras lógicas ya vencieron. Básicamente es muy interesante empezar a darnos cuenta de eso, que bueno, algo me funcionó hasta tal momento y estuvo fantástico. Y así como suelto, no sé, la ropa que no me entra o que ya no me gusta o los zapatos que se gastaron, tengo que hacer lo mismo con mis lógicas mentales. El universo provee acá, exacto. De hecho, el universo nos trae siempre algo de eso que por ahí nosotros, con nuestras lógicas, las que no nos sirven, nos desafía. No sé si les pasó que de repente vos venís con una lógica y te venís dando la cabeza contra la pared una y otra vez, pero no lo ves. Y lo que hace el universo es ponerte muchas veces a alguien que te lo cuenta, te lo explica o te cuenta una experiencia para que puedas romper con esa creencia o con esa lógica mental, ¿sí? Entonces estamos permanentemente siendo desafiados en ese punto por la energía, porque siempre nos va a mostrar o nos va a poner delante algo de lo que necesitamos. A ver, cuesta desecharlo, es una cuestión de comodidad y de confort, decía por acá, es la zona de confort. Se resisten a modificar lo aprendido por lo nuevo, lo diferente, lo desconocido, y ahí se produce la resistencia. Claro, porque, digamos, también en la materia otra, digamos, característica que tiene es que nosotros buscamos como seres materiales una estabilidad que en realidad no existe. La estabilidad es justamente la velocidad de la fluidez. Cuanto más nos movemos, más estables estamos en una frecuencia energética, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy en una frecuencia muy bajita, esto que acá se mueve así, acá se mueve así. Entonces estoy más tiempo estancado, que es lo que creo que es estabilidad, pero en realidad no es estabilidad, es estancamiento, y de repente viene una situación muchas veces del entorno, o algo una decisión que sucede y que me saca de la estabilidad tan lenta, y entonces de repente paso a hundirme, ¿sí? Porque eso, digamos, se venía moviendo así, paso abajo y después puedo subir, ¿sí? Cuando mi energía se desestabiliza, tengo la chance también de como pegar como un trampolín para arriba. Ahora, esto es difícil y no es fácil de hacer, ¿sí? Al menos no para la mayoría. Está lo que nos recomiendan los que, digamos, lo han experimentado, porque yo he experimentado más el caer para subir y es un tipo de forma de despertar, pero lo que nos recomiendan es hacer el trabajo. O sea, si yo sé que, digamos, quiero aumentar mi energía y irme a un lugar donde mi alma evolucione, empiezo a trabajar ahora. No espero a que la vida se me detenga o, digamos, si ya estoy con cierto nivel de conciencia, puedo hacer el trabajo
desde el lugar de donde estoy, ¿sí? Y entonces voy moviendo mi energía para ir subiendo de frecuencia, sin necesidad de detenerme o de hundirme, ¿sí? Desde mi experiencia, generalmente tiene que haber algún cimbronazo en la vida que nos mueva en algún sentido también. Por ahí, digamos, más, menos drástico, pero esos momentos que nosotros, o esas situaciones donde nosotros nos creíamos seguros y de repente se nos desmoronan, nos obligan a movernos, ¿sí? Ahora, cuando hay desmoronamiento masivo, ¿sí? Es que yo estoy hablando de, bueno, te hundiste porque de repente te cambió casi todo de tu vida, ¿sí? Y no lo elegiste, sucedió. Y por ahí hay muchas cosas que ir trabajando para poder ir volviendo a levantar. Por eso las lógicas que hay que cambiar pueden ser muchas más, ¿sí? Hoy tiene una gran mayoría de personas, creo yo, la gran oportunidad de trabajarse gracias a una situación del contexto que te impulsa a cuestionar algunas cuestiones de la vida antes y después de la situación del contexto, ¿sí? Acá dice, totalmente 180 grados tuve que cambiar. Y sí, tenés que cambiar cuando pasa una situación como esta, porque en esa situación no te queda otra. O sea que sí o sí, la energía te mueve a un lugar de conciencia. No te queda, porque si vos seguís en la lógica de la mente misma que viene en una lógica que no funciona, te desgasta. Entonces te obliga. Por eso después surge lo que decís, una actitud mucho más poderosa. A través de la desestabilización se genera el impulso para elevarnos. ¿Son impulsos que se dan a través de decisiones? Sí, nuestras o de otros, o del entorno. A veces uno puede tomar una decisión y esa decisión te va a llevar a un cambio. Ahí, de alguna forma, digamos, vas a enfrentar. Si había algún miedo en esa decisión, lo vas a tener que enfrentar sí o sí, lo estás eligiendo, ¿sí? Si la decisión es de afuera, no te queda otra que enfrentarlo. O si es una circunstancia que sucede que vos no tenés control, porque te permite ver que no tenés control. Que otra de los, para mí, grandes problemas con la lógica es que el humano quiere tener el control, ¿sí? ¿Sí? El humano lo que quiere siempre es controlar todo lo que pueda controlar, pero la realidad es que no controlamos nada. O sea, que no hay nada... A ver, ¿qué quiero decir? Nosotros nos controlamos o, digamos, podemos trabajar en nosotros mismos y podemos tomar las decisiones para nosotros. Y si yo estoy en equilibrio y tomo una decisión, por más que suceda lo que suceda, yo sé que es para mi bien. ¿Sí? Porque yo estoy en conexión con mi alma y en ese momento esa decisión que estoy tomando va a estar en armonía con mi ser. Ahora, si yo estoy en un desequilibrio, ¿sí? Y, digamos, de repente tomo una decisión, eso puede que me lleve a un lugar que no sé cómo manejarme. No es que no lo pueda manejar, mi alma siempre va a estar preparada para encarar la situación, ¿sí? Pero desde la materia, lo que le pasa a la mente es que esperaba encontrarse con una cosa y se encuentra con otra, se va del camino que esperaba. Y ahí es donde nuestra lógica dejó de funcionar.
¿no? Dice acá, no hay más ciego que el que no quiere ver. El problema es que todos somos ciegos. Vos sabés que yo mira, me hiciste acordar, hace años yo veo mucho y muchas veces conectaba con la información que hay en la calle, los mensajes que hay en la calle. Y en una época veía el mensaje, veía alguna banda de música que llamaba Los Cieguitos o algo así, y yo siempre veía esos carteles en la calle. Y en un momento me di cuenta que todos estamos como con una venda acá, así. ¿Sí? Y otra que veía muchísimo también, otra banda, La Mendiga se llamaba. Y yo decía, ¿cómo? Qué loco, ¿no? Porque ahora cuando uno lo ve en realidad, todos en un punto, cuando estamos en energía de supervivencia, vivimos en algún punto en mendicidad, ¿no? Como esperando que nos den. Entonces, ese esperar que nos den tiene que ver con esos conceptos, ¿sí? Y entonces cuando empezamos a analizar el porqué, de por qué estamos viviendo, por ejemplo, en supervivencia en lugar de estar viviendo, ¿sí? Tiene que ver con estas lógicas que nosotros de alguna forma adquirimos y tomamos como propias y que nos funcionaron para crecer, pero que en algún momento está bueno al menos preguntarse o cuestionarse. Yo, una de los objetivos míos como docente siempre es que mis alumnos se hagan preguntas, que se cuestionen todo. Entonces, siempre estoy haciéndoles preguntas que los saquen de las lógicas. Porque si yo solo estoy dándoles la lógica, no estás pensando, estás solo absorbiendo lo que yo te digo. Ahora, cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ahí es donde empezamos a evolucionar. Vivir el aquí y el ahora, el universo siempre... ahí no sé qué quisiste poner. Siempre, digamos, a ver, yo diría, para reemplazar lo que pusiste, diría... El universo siempre, digamos, te va a traer algo para mover tus dudas, te proveerá tus dudas. Bueno, puede ser, no sé, no sé si es proveerá, ¿ves? Por eso no me... Porque no sé si siempre... a ver, el universo te va a forzar. Ahora, como vos dijiste, no hay más ciego que el que no quiere ver, porque traerá esa información una y otra vez y la ves o no la ves, ¿estás preparado para profundizar en eso o no? Entonces, es verdad, él va a traer, no sé si todos van a captar lo que está trayendo hasta que tengan la necesidad. Por lo general nadie se pregunta nada o se cuestiona nada porque no se les enseñó esto, es real. Y por eso, digamos, es un ejercicio que, digamos, si no nos toca, profes que nos ayuden a hacernos más preguntas y que nos ayuden a pensar, a ver, para mí... A ver, creo que ya lo dije varias veces, pero es en tres dimensiones y no en dos. Porque tu mente siempre está pensando en esto o esto, esto o esto, ¿sí? Y en realidad nosotros, nuestra estructura mental es un triángulo, ¿sí? Entonces, para nosotros poder ver todos los aspectos, en realidad sería así, ¿no? Yo tengo esto, esta opción,
pero yo estoy acá. Entonces, desde acá yo puedo ver toda la amplitud de opciones. ¿Se entiende? Porque estoy en tercera dimensión y entonces las opciones no son estas dos. Son todas estas. Definitivamente. Dice, si desde pequeños se los guía con estas cuestiones, podemos tener generaciones futuras libres de verdad en todos los aspectos de cada ser. Sí, yo creo que sí. Y digamos, parte de mi movimiento hacia el mundo de la energía tiene que ver con esto, con que realmente creo que como esto nosotros no lo aprendemos de chicos o no lo aprendimos nosotros de chicos, hoy tenemos muchas más posibilidades de informarnos y de compartir información. Realmente, si estas nuevas generaciones desconectan un poco de la tecnología y, digamos, conectan consigo mismas, porque ellos ya vienen con por ahí otra sabiduría, otro nivel de información. Si a esto le suman la capacidad de introspección y papás también que estén de alguna manera acompañando estos procesos, por eso también es necesario que los papás lo hagan, porque vos no le podés enseñar a tu hijo algo que vos no experimentaste. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros y las generaciones que vienen, de hacer estos pasos, estos cambios, porque a medida que abrimos el camino y, digamos, vamos mostrando que nos animamos a hacer cosas que nos dijeron que no eran posibles, que cómo vas a hacer esto si tal cosa, si tenés tal cosa, si hiciste tal... Bueno, sacamos todos esos prejuicios, esas lógicas que no nos funcionan más y nos liberamos. Lo pueden hacer otros, pero si nosotros seguimos con el prejuicio, eso se va a trasladar más fácilmente. Es real, para mí la responsabilidad que hoy tienen los papás justamente es trabajar en sí mismos para poder llevar esto a los niños, ¿sí? Hola, Ana. El campo energético, ahora que lo mencionás, Carlos, el campo energético es muy importante, porque mientras que yo solo sea consciente de mi cuerpo físico, no le voy a dar importancia ni a mi cuerpo mental, ni a mi cuerpo emocional, ni al psiquismo, ni a mi cuerpo espiritual. Es todo como, soy todo esto que es materia nada más. Y entonces espero a que me lleve una situación difícil, una enfermedad, para darme cuenta que no soy solo esto. En cambio, si nosotros ya vamos integrando que somos mucho más que lo que podemos ver con la visión, y, digamos, y empezamos a tener una visión más holística de quiénes somos, y que no somos solo un profesional de tal carrera, que no hice solo esto, ¿sí? Y entonces lo único que puedo hacer es esto, y que si, por ejemplo, si no sos de tal profesión no podés hablar, porque no sabés. Bueno, a ver, todos podemos dar nuestra visión desde nuestros conocimientos, que no son solo lo que nos da el título profesional, ¿sí? Tendrá un conocimiento más profundo una persona que estudió más, ¿sí? Entre comillas, depende de si estudió o no estudió, ¿no? Pero no podemos quedarnos, por ejemplo, en esas lógicas, porque son lógicas que ya no funcionan. Exacto, como tengo el papel que dice que soy X, entonces sí puedo hablar, ¿sí? Y no estoy desmereciendo eso, no lo haría yo, pero ojo con estas creencias o lógicas que son
antiguas y que de alguna forma nos están limitando a expandir nuestro conocimiento, que si yo estudio una cosa no puedo saber de otra. O sea, ¿por qué? ¿No? Yo sé de química desde que soy chiquita, porque yo tenía a mi papá que era ingeniero químico y enseñaba en mi casa, y yo estaba, generalmente cuando él daba clase, me quedaba al lado porque me gustaba escuchar y entendía, y era muy chica. Y después no seguí estudiando hasta que en un momento hice un curso de cosmetología y seguí viendo química y otras disciplinas más que había visto en el colegio, no es que nunca las estudié. Entonces, cuando nosotros ya ciertos conocimientos los tenemos porque son naturales desde por ahí muy chicos, por ahí desde otras experiencias todavía de más atrás, esos conocimientos para nosotros son muy fáciles de adquirir mentalmente. Por eso hay personas que ya nacen tocando un instrumento o son muy buenos deportistas, porque ya lo traen como en su ADN, pero no en el ADN físico, ¿sí? En el campo de energía. Entonces, cuando empezamos a entender eso, tenemos otro respeto por el que estamos escuchando, ¿sí? Cuando dice cosas coherentes, si no, bueno, los bendecimos y ya está. Tampoco todas las opiniones de todas las personas nos tienen que resultar un cuestionamiento o acompañar nuestra lógica. Exacto, es esencia, pero no, como nosotros nos olvidamos de que era esa esencia, no sabemos qué tiene. O sea, es como si fuera un perfume el alma, ¿no? No sabemos qué tiene. Exacto, tiene que ver con las estructuras establecidas por el sistema y cómo limitaban a expresar a aquellos que podían compartir su conocimiento no académico, profesional. Y de hecho sigue existiendo esto. Lo bueno es que hoy con las redes sociales cualquiera puede salir digamos, a contar digamos, su experiencia y después cada uno elige qué es lo que le vale o qué no te vale. Realmente qué es más constructivo o menos constructivo. Fíjense que yo, que lo suelo decir no para no para que crean que eso es lo importante, pero sí para que se den cuenta que yo tengo varios títulos profesionales y yo no salgo a ponerlo en mis redes, porque para mí, ¿sí? Ese es un mérito mío propio de haber estudiado en otro momento de mi vida, pero para mí no es por eso que quiero transmitir esto, sino que esto tiene que ver con mi esencia. Mi esencia no necesita un título de nada, no lo necesita. Ahora, tal vez la chica que estudió en la universidad sí lo necesitaba y estaba bien, su lógica de aquel momento, ¿sí? Pero esta no. Entonces, no lo pongo, no me importa cuántos cursos hice, no los pongo, no es eso lo que me va a dar el poder de lo que estoy haciendo ahora. Me lo doy yo. Esto tiene que ver con lógicas antiguas. Claro. Bueno, dije que iba a ser cortito, pero no fue tan cortito. Entonces, la lógica es esa programación, ¿sí? La esencia, claro, a ver, la esencia de cada uno está conectada con la esencia del universo, con la fuente. Viste que nosotros siempre vamos a la fuente, ¿sí? Y está conectada, en este caso llegó esa chispita aquí a la Tierra. Y desde ese lugar es que esa esencia digamos, se expresa. Exacto. Yo coincido totalmente. El poder del conocimiento no tiene títulos dados por nadie. Sí. Es así.
estos títulos nos sirven porque, a ver, ¿qué pienso respecto de alguien que va a estudiar a la universidad? Adquirís conocimiento de forma ordenada. O sea, si digamos, necesitas ordenar el conocimiento porque también implica llevar adelante un proceso de aprendizaje que a veces nos cuesta hacerlo solos, ¿sí? Bueno, está buenísimo estudiar en la universidad o hacer un curso o ordenarnos. El problema es cuando es más importante el título que el aprendizaje. ¿No? Yo hoy justo lo hablaba con alguien que estaba atendiendo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que realmente te interesa? Porque, digamos, ¿a qué le estás dando valor? Primero para que la persona pueda identificarlo en sí misma, dónde está el valor. Y ninguna de las dos cosas para mí son cuestionables, porque alguien te puede decir, yo necesito el título para trabajar de esto que a mí me gustaría, y está bien. Y otro te puede decir, no, a mí me interesa el conocimiento porque X, está bien. Otro te puede decir, quiero que mis padres sean felices porque yo me recibí, y está bien. Siempre y cuando, digamos, esté dispuesto a hacer ese esfuerzo para gratificar a sus padres, está bien. Todas las almas eligen y toman decisiones de acuerdo a la experiencia de vida que les toca. Y eso es lo más lindo, porque como a todos nos tocan experiencias diferentes, vamos a ir moviéndonos desde esos lugares. Cuando empezamos a ver que todo tiene un sentido para ese que uno puede tener enfrente, empezamos a también entender que nuestra vida y nuestras elecciones también tuvieron un sentido y un valor. Y salimos de las lógicas de porque esto está bien o esto está mal, esto es bueno y esto no, hay que hacerlo así, ¿sí? Todo eso borro, diría yo, borro. Y entonces pasamos de las lógicas de la mente, ¿sí?, a la mente como tal, que ya tiene otro nivel de energía, porque nuestra mente sí ordena y está bien que ordene. El tema es que la lógica juzga y la mente no juzga, solo ordena la información. Y la conciencia nos muestra la diferencia, porque podemos mirar desde aquí lo que es nuestras lógicas, ¿no?, que venimos usando, nuestra mente ordenando todo lo que, digamos, ingresa, y la conciencia diciendo, a ver, ¿cómo lo estás ingresando? ¿Dónde lo estás ordenando? Siento que el aprendizaje, sabiduría que deja el camino de la vida a través de todo lo que genera los estados de conciencia de acuerdo al presente, exacto. Si vos tenés la capacidad de ir soltando, porque dentro de la estructura mental tenemos la parte, digamos, de conciencia, la parte donde nosotros estamos presentes, que es en el momento que lo estamos viviendo, y hay una parte de la mente que va guardando la información. Exacto, no. Va guardando esa información. Entonces, eso que va guardando la información, lo que queda como grabado generalmente son las experiencias o muy negativas o las muy positivas. Generalmente la mente también ordena en este sentido. Incluso hasta puede quedar guardada la experiencia desde el momento que naciste o antes. Entonces, la mente lo que hace es guarda todo. El problema es que la lógica la juzga. Por eso desde la conciencia nosotros podemos
separar esto y volver al presente. Que, digamos, en realidad lo que ya pasó, no lo, digamos, podemos mágicamente hacer una transformación energética para que esa energía no te esté afectando, pero sobre todo es, si yo dejo de estar cuestionando algo que no puedo en la materia modificar, porque no está, si ya pasó no está, entonces me permito transformarme, pero hacia adelante. Hay que aprender a observar a la lógica antes de juzgar. Exacto, totalmente así. Cuando vos aprendés a mirar qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás juzgando, entonces vas a empezar a dejar de juzgar. Porque podés hacerte de abogado del diablo, pararte del otro lado y decir, bueno, pero si yo estuviera en este lugar no diría esto. O por ahí, es más, te puede servir. A mí me pasó el otro día viendo una chica en TikTok que planteaba algo bastante disruptivo para los momentos actuales respecto a las posiciones de las mujeres, ¿sí? Plantea mucho esta idea de quererse, ¿no? Quererse mucho y entonces elegir a un otro, pero desde este lugar. Así lo leo yo, ¿sí? No quiero entrar en profundidad, pero esa idea por ahí, que yo te la digo así, ella lo cuenta de una manera mucho más materialista. Y cuando yo la vi, primero me chocó y después dije, está buenísimo también escuchar esto, porque está bueno, hay mujeres que necesitan escuchar esto, hay mujeres que necesitan escuchar lo contrario. Porque depende del momento y de la lógica que estamos teniendo, necesitamos a veces escuchar eso que no queremos escuchar, porque por ahí nos moviliza, ¿sí? Pero si te moviliza, tiene sentido. ¿Se entiende? Porque algo hay ahí que te está diciendo, a ver, acá, ¿qué te pasa a vos con esto? O sea, y está buenísimo porque te permitís plantearte algo que por ahí toda tu vida te dijeron lo opuesto, ¿no? Y estas desconstrucciones que está haciendo sobre todo las nuevas generaciones, desde todos los ámbitos, son valiosas desde este punto de vista. Si a mí una lógica no me está funcionando, bueno, a ver qué pasa con la opuesta. ¿Qué me pasa? Exacto. Y empezar a mirar las gamas, decir, bueno, no es tan extremo, por ahí no me tengo que ir a este otro lado, pero cuando miro este otro lado me trae al centro. Es como, puedo ir por acá. Exacto. Porque por algo, aclaraciones, toda la información que nos llega tiene un sentido. Lo que pasa es que ahora hay sobrecomunicación de información. Entonces hay que tener cuidado con que si te llega información, digamos, vos la asumas tal y como llega, ¿sí? Porque podés hacer una lectura a veces muy negativa o a veces como muy ilusoria. Cuando no estamos en equilibrio vamos a hacer lecturas que es más lo que queremos que lo que, digamos, tendríamos que estar proyectando. Ahora, de lo que viene, como nosotros tenemos que aprender a filtrar y eso lo podemos hacer a través, por ejemplo, de la energía, yo la información la puedo explorar. Hola Hernán. La puedo explorar y la puedo tocar, entonces puedo de alguna manera saber si esa información es para mí, me sirve o no me sirve, ¿entendés? Entonces, sobre todo eso, no tomar que todo lo que viene es información que yo necesito tener, ¿sí? Sino que bueno, que a veces hay información que es para mí tal y como viene y a veces esa información no es tan útil.
¿sí? Porque por ahí es una fracción así de todo lo que, no sé, ves en una publicidad, de lo que escuchás en un mensaje o lo que sea. Y la mente, como esto no lo puede observar, sino que lo ve la conciencia, y si yo no estoy conectado a mi conciencia, no recibo la información que necesito recibir. ¿Sí? Por eso la necesidad de trabajar el equilibrio. Bueno. Sí, el tema es estar conectado con tu ser interior, es verdad, tu ser interior sabrá si sirve. El tema es que cuando vos no estás conectado o están tus chakras en desequilibrio, lo que sucede es que no sintonizas bien. Entonces cualquier cosa que viene haces una lectura que puede alterar aún más un centro energético, ¿sí? Digamos, y llevarte más negativo todavía de lo que por ahí ya venía tu energía, o atraes de acuerdo a tu energía. ¿Cómo estás? Para aquellos que pueden hacer lectura de la información, saben de acuerdo a su presente, sabrán tomarlo o no. Exacto. Hola Gise. Exacto. O sea, cuando yo sé leer la energía, entonces sí voy a saber realmente qué me sirve y qué no me sirve. Yo, por ejemplo, ahora si me pongo o estoy escuchando algo y me quedo enganchada con el mensaje, sé qué es lo que es para mí de lo que estoy escuchando. ¿Sí? A veces nada, por ahí me pongo a ver una charla, todo está buenísimo y todo es útil. Pero cuando estoy escuchando cosas así o viendo mucha información, espero que esa información se repita y en el caso de que no la identifique, y si no yo la exploro, bueno, la toco y veo qué tipo de energía tiene. Hay gente que canaliza desde distintos lugares de la energía. Hola. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de dónde viene? Porque todo sirve, pero depende para qué. ¿Sí? Yo muchas veces lo que recibo me sirve para hacer algunas sanaciones puntuales. También. En lo personal estoy hablando, de escuchar algo y decir, che, y esto, y me pongo a explorarlo en mi campo. Si me resuena, lo exploro en mi campo y como puedo sentirlo, veo si está o no está. ¿Sí? Por eso o sea, lo que hago es ofrecer los cursos, porque cuando uno tiene la capacidad de sentir, empieza como a darse cuenta cómo funciona su propio campo. Me parece más exacto que solo usar la mente, que bueno, que puede estar funcionando muy bien o no. Exacto. Lo que me resuena. Pero a veces me resuenan cosas y por ahí la exploro y no era así. ¿Sí? Ahora ya no me pasa así porque ya estoy como muy sintonizada, pero en otros momentos sí. Entonces, por ahí no la resuena porque, digamos, esa información estaba en personas alrededor tuyo. Así lo tenés que hacer, porque vos te vas a conocer a vos mismo. Yo por eso te estoy contando mi experiencia. Porque una cosa es que yo te comparta mi experiencia y otra es que, digamos, vos además identifiques desde tu campo. A mí me sirve escuchar a otros muchas veces porque eso que los otros me cuentan o que cuentan y comparten me ayuda también a ver si yo funciono de esa forma o no. Gracias. ¿Sí? Entonces eso está buenísimo también, porque desde ese lugar nosotros nos vamos conociendo, nos vamos metiendo en quiénes somos. Exacto, cada uno es un reino energético. Somos como de alguna manera una unidad, somos el todo, pero somos esa unidad. Cuando yo
de alguna forma empiezo a conocer cómo es la estructura de mi reino, cuál es el castillo, cómo es mi corona, todos los detalles, es más fácil que si yo digo, soy un reino y todo, o sea, y me quedo en eso. Entonces digo, bueno, ¿cómo es este ámbito, este espacio que es el que voy a construir o el que puedo construir? Porque además, si yo soy un reino, mi reino puede tener una forma y yo la puedo cambiar. Entonces, eso también está bueno, pues nuestra mente es tan flexible y nosotros vemos cambios de muchas personas a nivel físico, ¿sí? Porque han decidido hacerlo. Exacto, somos parte del todo. También es cierto que en nuestro campo hay energías de todos, porque somos todos, además de ser nosotros. Entonces, eso también hay que poder integrarlo. Por eso, cuando yo rechazo a otro, hay una parte de mi campo que estoy rechazando, porque no la puedo entender. No está ni mal ni bien, todavía no se puede entender esa parte o uno no la ha podido integrar y entonces por eso es que, digamos, te choca afuera. ¿Sí? Gracias. Yo lo llamo basura tóxica. sos más reciclaje constante. Yo digo, uy, esta basura tóxica que anda por acá, ¿qué es? Cuando es muy tóxico lo que, digamos, por ahí aparece. ¿No? Porque empiezan a aparecer estas cosas que uno tenía por ahí ya atrás, que no quiso ver, y entonces, uy, esto. Entonces, nada, bueno, con el amor y demás lo vamos eliminando, lo vamos iluminando, mejor más que eliminando, me gusta. O sea, porque lo que hacemos en realidad es darle luz. Cuando vos lo estás mirando, ¿sí? Eso que estás reciclando, a mí me gusta sacarlo, porque cuando lo saco lo llevo a la fuente. Entonces es como, bueno, ya no es más eso tóxico que había ahí, sino que es luz. Y entonces, nada, se siente en el cuerpo, se siente en el campo. Exacto, es que terminás haciendo ese trabajo, eso es lo que te lleva a la iluminación, ¿no? Es un trabajo continuo de cambio de energía, ¿no? De transmutación energética. Pasa que hay cosas que son más del ámbito de la energía de uno y hay otras cosas que son más del campo que, bueno, vienen siendo creadas por muchas personas, ¿no? Hay lógicas que son muy difíciles de soltar porque no son de una persona, ¿sí? Si nosotros armamos una lógica porque nos funcionó, fantástico, pero si esa lógica, por ejemplo, es de todo el campo familiar, es más difícil soltarla porque hay una energía que está viniendo de eso. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Igualmente para vos, mucha luz. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay mucha de esa energía en el campo. Y esto mismo pasa con estructuras por ahí más de tipo social, todavía más grandes, pues son más personas las que comparten esto en el campo energético, y entonces eso que comparten muchos a nivel de lógica es más difícil de romper, ¿sí? Entonces estas son las lógicas que más tenemos que trabajar porque van a ser más difíciles, más desafiantes, ¿sí? Vamos a meditar porque se extendió. ¿Quieren meditar?
Somos imanes de amor, sí, me encanta. El concepto de imanes, viste que lo meditamos hace, creo que 2 meditaciones atrás. Y me encanta ese concepto de imán porque realmente somos campos magnéticos. Entonces, sí, cuando empezamos a funcionar como tal, empezamos a atraer la energía que necesitamos. Somos imanes de amor. Y es así. Bueno, vamos a meditar, así no nos comen tempranito. Cuatro anteriores. Qué grande, Carlos, que lleva la cuenta. Bueno, 4 meditaciones antes tenemos la meditación del imán. Bueno, vamos a invocar. Pueden ir respirando al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a nuestros maestros y guías, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan. A nuestras almas. Y hoy especialmente, como vamos a entrar en el universo de la mente, vamos a invocar al arcángel Metatrón, ¿sí? Que nos va a ayudar a ordenar las energías mentales y a desbloquear algún patrón que necesitemos desbloquear para aprovechar la energía del eclipse mañana. Y ahora vamos a observar nuestro chakra corona. Y vamos a través de un tubo de luz que sube hacia la fuente, vamos a ir activando nuestra conexión con la fuente. Podemos imaginarnos que somos como angelitos luminosos, que estamos ahí en el centro de la fuente del universo, mirando desde allá arriba este tubo de luz, como llega hasta nuestro chakra corona. ¿Se ven? Con alitas. Y vamos a traer desde la fuente divina. Vamos a dejar que este angelito baje y nos traiga por ese tubo de luz toda la luz de la fuente.
Y vamos a sentir cómo baja y llega a nuestro chakra corona. Y ahí, como si fuera con una varita mágica, encuentra una perla blanca y la enciende con la varita mágica, y entonces la perla se llena de luz. Y toda la energía que haya bloqueando este centro se libera. Y este angelito sigue bajando porque ese tubo de luz se va expandiendo por nuestros chakras y va al centro de nuestra cabeza. Aquí, nuestro centro mental. Y aquí se encuentra con una perla color violeta y con su varita la llena de luz blanca y la enciende, y también libera toda energía que esté bloqueando este chakra. Y este angelito sigue bajando y va a nuestro chakra garganta. Y aquí en la garganta enciende otra perla color azul y la llena de luz blanca alrededor, que va limpiando todo el chakra, toda la garganta, va liberándonos de los bloqueos, y baja el corazón y encuentra una perla verde o rosada y le da un toquecito con su varita y la llena de luz blanca. Ven cómo esas perlas se van activando, se van moviendo, entonces esa misma energía está liberando, ¿sí?, todo lo que puede ser liberado en este momento. Y sigue bajando y va al plexo solar, y aquí encuentra otra perla amarilla, y vemos como nuestro angelito enciende la luz de esta perla amarilla y empieza a girar y a iluminar todo nuestro plexo solar y a liberar las energías de enojo que pueda haber en este centro. Dejamos que fluya la energía y que se limpie bien este centro, y seguimos bajando. Vamos al chakra sexual, sacro, y ahí el angelito golpea con su varita una perla color naranja que se llena de luz blanca y gira y va limpiando todo nuestro chakra sexual, liberando todas las energías que hay en ese centro. Y sigue bajando. Y va hacia nuestro chakra raíz.
y ahí encuentra una perla color rojo y también la enciende con esta luz blanca que va limpiando, va moviendo, ¿sí? Imaginen a estas perlas girando y limpiando sus centros, y a medida que esta perla roja se va moviendo, que se mueve en el centro y alrededor es toda luz blanca, esa luz blanca va a ir bajando, generando en las raíces un tubo de luz que va hacia el centro del corazón de la tierra, llenando de luz a su paso el camino de la tierra. Y vemos como nuestro angelito sigue bajando. Hola Salma, hola Lucy. Y ahí en el centro de la tierra se conecta, abraza el corazón de la Madre Tierra. Y siente todo el amor de la Madre Tierra, y vemos como a la vez este amor lo va dirigiendo hacia nosotros, va haciendo que la energía del amor de la Madre Tierra también vaya subiendo hacia nosotros. Y vemos como este angelito sube y va trayendo el amor de la Madre Tierra por nuestros centros, pasa por nuestro corazón, y va a llegar al centro de nuestro cerebro, y aquí vamos a trabajar ahora. Así que vamos a sentir nuestro cerebro fíjense si hay alguna parte que les moleste, les duela, si hay tensiones en algún lugar de la cabeza. Si está despejada, por el contrario. Si hay alguna tensión, le permitimos a esa energía que se vaya liberando, transformando, descomprimiendo. Vamos a sentir los hemisferios cerebrales. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, o al revés para ustedes. ¿Sí? ¿Hay alguno que está más pesado que otro? Pueden usar sus manos, ¿sí? Porque las manos a veces nos ayudan a ver si hay algún tipo de desequilibrio, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, yo esta parte, ¿sí? Está
más expandida en este momento que esta. Mi hemisferio derecho. Vamos a pedir que se equilibren. Y permitimos que la energía que está generando el desequilibrio se equilibre, sea liberada. Generalmente donde está, digamos, menos expandido es porque hay contracción energética y en el otro hay expansión, ¿sí? También a veces se da por cómo estamos usando nuestras capacidades de la mente. Pero vamos a pedir que en este momento se equilibren ambos. Y ahora los voy a invitar, cuando ya sientan que están en equilibrio las dos partes del cerebro, ¿sí? A identificar algún sueño, algo que están queriendo conseguir y que no están pudiendo conseguirlo, algo que sienten que necesitan cambiar o alguna situación problemática que no saben cómo resolver. ¿Ya la tienen? Bueno, si ya la tenés presente, seguro que tu mente ya está haciendo una lista, sobre todo tu hemisferio izquierdo, ¿no? Está ordenando, diciendo, no, porque tal cosa no lo puedo hacer por esto, no lo puedo hacer por esto, me falta esto, no sé cómo resolverlo. La mente nos va a ir mostrando todos esos impedimentos, esas lógicas que tenemos. Sí, permitíselo, porque justamente el ejercicio es permitirnos ver cuáles son nuestras lógicas, justificaciones y juicios que tenemos adheridos a ese deseo. Míralos con amor, con compasión. ¿Cómo se pone tu mente cuando ve esta lista desde el amor? ¿Cómo siente estos impedimentos? ¿Son tan grandes? Si tu mente los está percibiendo muy grandes, podés elegir achicarlos, ¿sí? Podés elegir achicarlos. Incluso puedes usar tus manos así como estoy haciendo yo y, digamos, si ves un impedimento enorme, ¿sí? Y yo estoy sintiendo cómo se acomoda en el cerebro, mirá, podés sentir cómo cuando achicamos esa energía ya no es para tanto, ya
La podemos ver como solita se va poniendo en un tamaño manejable, ¿sí? Era una pelota de fútbol y pasó a ser una pelota de tenis y ahora ya es una pelotita de golf, cada vez más chiquitita. Así. ¿La tenés? ¿La puedes agarrar, chiquitita? ¿Te acordás que estaba nuestro angelito? Se la vamos a dar a nuestro angelito. Y él la va a subir. Va a llevar esta bolita de energía a la fuente. Podés verlo cómo se la lleva así. Y podés ver cómo a medida que él va subiendo, eso se ilumina. Y se ilumina cada vez más. Y ahí donde estaba esa lista, en tu mente, sentís como se llena de luz, de amor, de paz, de serenidad. Y de energía de manifestación. Vamos a ver si la bolita está. No está. Se la lleva nuestro angelito. Podemos medir nuestros cerebros. Están totalmente equilibrados. Podemos sentir la luz en nuestra mente. La paz que trae esa transformación energética que hicimos. Y vamos a agradecer con las manos en el corazón a nuestro ángel de la guarda. Y a todos los seres de luz que nos entregaron esa manifestación. Ya está hecha. ¿Cómo están? Todos los que entraron, ¿cómo están? Bueno, si se me quedaron dormidos, puede ser porque es una energía que bajó mucho el ritmo mental.
Ay, qué bueno, me dice, estoy mucho más en mi centro, agradecida al universo por ello. Sí, estamos más centrados porque lo que muchas veces nos desequilibra es la energía de la mente. Sí, los programas mentales suelen generar estos desequilibrios después a nivel físico. Bueno, me alegro muchísimo, muchísimo. La hice muy rápida. Decime, Carlos, vos que estás acá. Porque como era largo el proceso, por ahí la sentiste muy rápida. ¿Dónde está la energía? Me dice no. Bueno, después me comentás si no. Yo la verdad que los cambios los sentí, estoy acostumbrada a los movimientos energéticos, por eso estoy preguntando. Ah, perfecto. ¿Cómo la sintieron? Si alguno después ve el video y me quiere comentar también, porque digamos yo también a veces las hago como las siento, ¿sí? Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, nos vamos a cenar, ¿sí? Muchas gracias por estar por aquí, por todas las preguntas y bueno, no sé qué viene la semana que viene, pero algo vamos a hacer, ¿sí? Así que, bueno, que tengan un hermoso fin de lleno de luz, de paz, que se manifiesten muchas cosas hermosas este fin de semana con la energía del eclipse. Y bueno, nos vemos seguro la semana que viene con algo más, algo nuevo, ¿sí? Abrazo y gracias para ustedes, ¿sí? Mucha luz. Ah, no cerré, perdón, no terminé de agradecer, de invocar, lo vamos a hacer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a nuestros maestros y guías, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestra alma y a Metatron, que hizo, la verdad que nos super ordenó la energía mental, así que muchas gracias. Volvemos a hablar de imán energético. Me dice, bueno, si venís, me tocas el tema y yo hablo de imán. Ok, volvemos a hablar. Todo lo que, digamos, vamos trabajando está llevándonos a esa energía de magnetismo. Porque justamente para trabajar el magnetismo hay que trabajar, lo voy a contar en otra, lo voy a dejar con la duda, hay que trabajar algunas variables que hay que trabajarlas en profundidad. Así que si querés volvemos a hablar porque hay mucho más para hablar. Bueno, abrazo enorme, hermoso fin de. Sí, me imagino. Yo doy todo el curso entre el segundo y el tercero, en equilibrio y prosperidad. Digamos, explico más profundamente y más técnicamente, porque, digamos, te explico cómo ir a sanar. Eso lo explico muy técnicamente, pero, digamos, si querés saber algo, hablemos, dale, seguimos hablando del tema de... Igual todo esto está todo conectado, está todo conectado con eso. Así que sí, seguimos hablando la semana que viene del tema, ¿sí? Buen fin de. Gracias.